Bienvenidos, hay que alabar al Señor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos, ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover, haz llover, haz llover, sobre tu renuevo, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover. Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda
precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en ese lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Cada momento en tu presencia deja una huella en mi corazón y no encuentro palabras para agradecerte lo que tú significas para mí. Solo quiero adorarte, entregarte mi vida a ti. Quiero darte la gloria por todo lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cada momento en tu presencia deja una huella en mi corazón. Encuentro palabras para agradecerte lo que tú significas para
Solo quiero adorarte, entregarte mi vida a ti. Quiero darte la gloria por todo lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cada momento en tu presencia deja una huella en mi corazón. Amén. Buenos días, tardes, noches. Vamos a estar ahora en el Evangelio de Juan. Vámonos a capítulo 13. Voy a empezar leyendo esta tarde Juan 13, verso 12. Luego vamos a orar y entraremos a nuestro estudio. Dice Juan 13, verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por lo bueno que tú has sido en nuestras vidas, Señor. Lo fiel que tú has sido, Señor, te has demostrado a través de los años, Señor. Aún, Señor, en nuestras infidelidades, Señor, tú permaneces fiel. Dice tu palabra y nos has enseñado a través de experiencia. Yo te pido ahora esta tarde, Señor, entre consideramos este tema, Señor, como tú viniste a dejarnos el ejemplo que seguir, Señor, que nos des, Señor, un corazón atento y sensible, Señor, a tu palabra, Señor. Te pido, Padre, por nuestros hermanos que están enfermos, Señor, que tú en tu misericordia los sanes, que los toques, pero más que todo que se acerquen a ti, Señor, a través de este tiempo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, amén. Si hay algo que nosotros necesitamos en nuestros días, bueno, siempre hemos necesitado, pero ahora lo que necesitamos buenos ejemplos que seguir. Y nosotros, como quieras o no, somos ejemplos a las personas que están a nuestro alrededor. Somos o buenos ejemplos o somos malos ejemplos. Hay una historia que me gusta cuando me pongo a pensar la importancia de un ejemplo. Escuché una vez una historia de una familia que estaba teniendo una reunión en su casa y era un tiempo gozoso, habían cenado, estaban platicando, que su café, que pan dulce y todo así, ¿no? Y el papá de la familia le gustaba tomar vino. Y entonces fue y miró que ya se le había acabado el vino y dijo, pues voy a ir a la tienda a comprar vino. Y como no estaba tan lejos la tienda, y estaba nevando, entonces agarró su sudadera, su chaqueta, se la puso y salió a comprar su botella de vino para continuar con la familia. Y en eso, él va caminando hacia la tienda a comprar su botella de vino, cuando escucha que alguien como que escucha pasos detrás de él. Y entonces, como está cayendo la nieve, él mira para atrás y mira de que el que lo va siguiendo es su hijo, creo que el niño tenía como unos 6 años. Y el niño va siguiendo a su papá pisando en los pasos que él había dejado en la nieve. Y le dice el papá al niño: ¿qué estás haciendo, mijo? Y el niño le dice: oh, pues voy pisando tus pasos, papá.
y en ese momento el papá entendió como que se le encendió la luz que su hijo iba siguiendo los caminos que él iba tomando, y pues él iba a comprar una botella de vino, y eso no es nada como, no estoy haciéndote sentir mal, nomás es como, es la idea de que hay gente que nos va siguiendo los pasos, y especialmente nuestros hijas van siguiendo nuestros pasos, y por eso la importancia de ser buen ejemplo. Y ciertamente nosotros, cuando nos entregamos al Señor, nosotros tomamos para nosotros aquel que nos vino y nos dejó pues el mejor ejemplo, el mejor modelo de conducta, que es el título de nuestro mensaje esta mañana. La semana pasada, te recordarás, miramos un retrato de amor, ¿verdad? Te dije la semana pasada que el Señor cuando el Señor predicaba, Él tendía a primero hacer algo y luego dar el sermón. Me encanta esto del Señor. Si te recuerdas, creo que fue en Juan capítulo 5, cuando el Señor sana a aquel ciego, creo que fue capítulo 5, o capítulo 9 creo, donde él sana a un ciego. Bueno, en el 5 creo que sana al que estaba tirado en el suelo, que tenía como 30 y tantos años de estar enfermo. Y entonces, sea el ciego, sea el enfermo, primero él sana al enfermo, luego sana al ciego, y luego él predica qué es lo que quiere decir que ha sucedido ahí. Y luego, igual aquí en Juan capítulo 13, el Señor primero nos pinta un retrato de amor a través de sus acciones. Te dije la semana pasada que Él amó a sus discípulos hasta el límite. Luego te dije de que el amor siempre actúa, sea amor a las cosas buenas o amor a las cosas malas, el amor siempre va a actuar. Y te dije que el amor pues no es ciego, porque el hecho de que el Señor lavó los pies de sus discípulos es porque los pies de sus discípulos estaban sucios. El amor no cierra sus ojos a las cosas que necesitan atención, ¿sí? Y entonces te dije de que eso es el amor. El amor de Jesús es un amor que ama hasta el límite, extremo. Que el amor de Jesús es un amor que actúa. Y el amor de Jesús es un amor que no está ciego. Por eso es que hay cosas en nuestras vidas que el Señor viene en nuestras vidas y dice: te amo lo suficiente para decirte o para identificar que lo que esto está sucediendo en tu vida pues no está bien, te va a hacer daño. Y por lo tanto el Señor viene en nuestras vidas y nos empieza a limpiar. El amor en este mundo lo que está promoviendo, lo que está recalcando a gritos este mundo, es que si me amas, no me digas que lo que yo estoy haciendo está malo. Acéptame, recíbeme, celébrame como yo soy. Eso no es amor. El amor bíblico es un amor que dice: te amo lo suficiente para identificar cosas en tu vida de que pues te van a hacer daño, no para juzgarte y condenarte, pero sí porque te amo. Vamos a lavar los pies, como en el caso aquí del Señor. Entonces miramos el retrato del amor. Hoy vamos a mirar del verso 12 al verso 20 el ejemplo que el Señor nos da a través de esto. Entonces, por ejemplo, en el verso 12 al 15 miramos el ejemplo de nuestro Maestro y Señor. Y luego del 16 al 20, la aplicación para nosotros a seguir. Empecemos con el verso 12 que empezamos leyendo, donde dice que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Entonces es una pregunta que les hace. La explicación de lo que ha hecho empieza en el verso 12. Empieza a hablarles después de que ha lavado sus pies. Y te apuesto de que el hecho de que empieza a hablarles después de que les lavó los pies, pues agarra su atención. ¿Me entiendes? O sea, el Señor acaba de lavarle los pies, regresa a la mesa, se sienta y dice: ¿entiendes lo que te acabo de hacer? Te apuesto que todos estuvieran atentos a lo que el Señor
les ha dicho. ¿Cuándo fue que les empieza a hablar? Empieza a hablarles después que les hubo lavado los pies. Escucha esto es un principio bíblico muy importante. El Señor empieza a hablarles después que ha lavado los pies. Principio bíblico, mira, en Esdras 7:12, mira lo que dice aquí. Porque Esdras, este era un siervo en el Antiguo Testamento, Esdras había preparado su corazón para inquirir de la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel los estatutos y decretos. Pero observas el orden ahí. El orden es, preparó su corazón para inquirir de la palabra de Dios, para enseñar, para cumplirla y luego para enseñar. Ese orden es importante. Prepara su corazón, inquiere de la palabra de Dios, la empieza a practicar y luego la empieza a enseñar. Mismo principio en Hechos 1:1, dice ahí, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El hacer viene primero que el enseñar. Y este es el principio bíblico que aquí presenta, de que después de que le ha lavado los pies a sus discípulos, empieza él a dialogar con ellos. El impacto que tú puedes tener en las vidas que hay a tu alrededor va a depender bastante en si que tú pones en práctica lo que estás diciendo. Y yo sé que este es un principio muy fundamental, muy, como te digo, elementario, muy fundamental, muy simple, pero tristemente muchas veces muy ignorado. Que nosotros como padres de familia, mamás de familia o personas que tienen influencia, por muy pequeña que sea, o por muy grande que sea, especialmente si es una influencia grande, que las personas, tu vida predica mucho más fuerte que cualquier cosa que pueda salir de tu boca. Ahora, si lo que sale de tu boca y lo que estás viviendo coinciden, pues eso es lo que debemos estar haciendo. Y entonces aquí la pregunta que el Señor les hace es, ¿sabes lo que te he hecho? ¿O sabes lo que os he hecho? Es la pregunta que el Señor les hace. Y es una invitación a meditar, básicamente. Es lo que el Señor está diciendo. ¿Sabes lo que te he hecho? Sabemos que no. Pedro, te recordarás, Pedro le dice, Señor, ¿qué estás haciendo? No me vas a lavar los pies. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Muchas de las cosas que el Señor hacía, aún hace, no las podemos completamente entender. De hecho, el Señor le dice a Pedro, ahorita no me entiendes lo que estoy haciendo, pero luego entenderás. Es una invitación. Cuando el Señor pregunta, ¿sabes qué te he hecho? Es una invitación a meditar justamente en eso, qué es lo que el Señor nos ha hecho. Entonces, cuando yo encuentro en la Biblia preguntas, yo tomo las preguntas como que son dirigidas directamente a mi propia vida. Y es un consejo que te quiero dar entre tú lees la Biblia, cuando tú encuentras preguntas en la Biblia, te aconsejo de que tú tomes esas preguntas como que si están dirigidas directamente a ti. Y entonces hay que considerar esta pregunta, ¿sabes lo que os he hecho? ¿Sabes lo que he hecho por ti, para ti, lo que quiero hacer a través de ti? Cuando me puedo pensar en eso, es como que se me retrocede el cassette de mi memoria, por decirlo así. Me pongo a pensar y reflexionar en las cosas que el Señor ha hecho en mi vida, donde naciste, la familia a la que naciste, los intereses que tienes, aún la raza de la cual eres. Toda cosa en tu vida es algo que Dios ha hecho por ti. Entonces yo me pregunto, Señor, ¿por qué me permitiste? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo digo, Señor, tú decidiste que yo naciera en un país pequeñito llamado El Salvador.
Tú permitiste de que yo naciera con la cultura hispana, con el lenguaje español. Tú permitiste que yo viniera a este país para crecer en esta cultura americana. Tú permitiste que yo te conociera a tal edad y todas esas cosas en mi vida. El Señor me dice, ¿sabes lo que he hecho? Y más que eso, el Señor dice, ¿sabes que yo vine a este mundo a morir por tus pecados, para rescatarte, para adoptarte, para que tú fueras mi hijo, para que tú fueras mi siervo? Y cuando yo me pongo a pensar en todo eso, lo que eso hace en mi vida es, pone un inmenso agradecimiento en mi corazón por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y por eso es que el Señor dice, ¿sabes lo que he hecho? Es importante meditar en esta pregunta. Por eso el Señor aquí es lo que hace. Él regresa a la mesa y dice, ¿sabes lo que he hecho? Esa es la pregunta que yo quiero poner en tu mente, en tu corazón ahorita. Es, ¿reconoces tú lo que Dios ha hecho en tu vida? Y al reconocer lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿a poco eso no debería de levantar en tu corazón un sentido de agradecimiento y amor por lo que Dios ha hecho? Claro que sí. Todo verdadero amor hacia Dios, toda verdadera apreciación a lo que Dios ha hecho, se nace en el sentido de lo que Dios ha hecho por mí y no lo que yo he hecho por Él. ¿Ves? Es la diferencia entre las religiones de este mundo a una relación viva con Dios. Que toda religión de este mundo, ponle el nombre que tú quieras a la religión, es qué es lo que el ser humano puede hacer por Dios. Una relación viva con Dios nace del reconocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Ves? La religión, toda religión de este mundo es el hombre tratando de alcanzar a Dios. La Biblia enseña una relación viva con Dios que nace en la realidad de que Dios vino y nos alcanzó a nosotros, ¿ves? Y entonces esta pregunta, ¿sabes lo que he hecho? ¿Sabes lo que os he hecho? Ahora, en el caso de los discípulos aquí, para mantenernos en contexto, les acaba de lavar los pies. ¿Sí? Entonces no nos perdamos del contexto, ¿no? Porque la enseñanza bíblica que nosotros practicamos aquí se llama enseñanza bíblica, bueno, enseñanza expositiva, ¿sí? Y entonces ahorita entre yo te estoy diciendo, mira lo que Dios ha hecho por ti, considera lo que Dios ha hecho por ti, eso es aplicación, ¿no? Entre nosotros consideramos, ok, eso es lo que el Señor ha hecho por mí específicamente. Pero dentro del capítulo que estamos, lo que ha sucedido es el Señor le ha lavado los pies a los discípulos. Y entonces la pregunta fue hacia ellos, ¿entiendes lo que te he hecho? Ahora, verso 13 al 14, considera la magnitud de la acción que el Señor ha tomado. Mira lo que dice el verso 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y dices bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. La magnitud de lo que acaba de suceder es por quién es el que ha lavado los pies. Él dice, me llamas Maestro y Señor. Ahora el Señor es nuestro Maestro. Él, en hechos y en palabras, Jesús ciertamente es el mejor maestro que ha habido en y este mundo ha tenido buenos maestros. Aprecio a los maestros a través de la historia de los cuales puedo aprender. Pero el Señor, aún los no cristianos, aún he escuchado de ateos que respetan las enseñanzas del Señor sin aún creer en Dios, porque el Señor es el mejor maestro. Pero quiero sugerirte de que el Señor no vino a este mundo principalmente para ser un maestro ni un ejemplo, aunque ciertamente lo es, el mejor ejemplo, el mejor maestro. Pero Él vino para entregar su vida por nosotros. Pero aquí el Señor dice, me llamas maestro, me llamas Señor, y esta palabra Señor
es la palabra en el lenguaje original es kurios, y esta palabra quiere decir dueño. Y considera eso y permite permite que te pegue con el impacto que te debe pegar el hecho de que el Señor, dueño de todo, ha lavado los pies sucios de un grupo de hombres muy como nosotros, imperfectos y llenos de cosas que pues no van, pues, ¿me entiendes? Y más sin embargo, tienes el Señor, Dios de la eternidad, lavando los pies. Entonces, por eso te digo que la magnitud de lo que acaba de suceder. Y luego considera de que el Señor recibe el título de Maestro y Señor. ¿Ves? Porque el verso 13 dice, y dices bien porque lo soy. Me llamas Maestro y Señor y dices bien porque lo soy. El Señor con eso esencialmente está recibiendo el título de Maestro y Señor. El Señor dice, es correcto que me llames Maestro y Señor, porque eso es lo que soy. Ahora, la implicación para nosotros se encuentra en el verso 14. Dice, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Ves? Esa es la implicación, porque entonces no es correcto que nosotros llamemos al Señor Señor o llamémoslo nuestro Maestro y luego no sigamos el ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor. Y yo sé de que hay muchos que se refieren a Jesús como su Señor, pero no siguen, no practican lo que el Señor enseña. Y entonces tú puedes llamarle Señor al Señor, pero la verdad es que si tú no estás poniendo en práctica lo que el Señor nos manda, pues simplemente no lo es. No lo puedes llamar Señor, pero no lo es en tu vida. Aquí el Señor está diciendo, si yo he hecho esto por ustedes y tú me llamas Maestro y Señor, entonces ustedes deberían lavar los pies los unos a los otros. Hace años con mi esposa nosotros formábamos pequeños grupos en nuestra iglesia de donde venimos y nos llevábamos a esos grupos nos los llevábamos a México, a diferentes partes de México. Hay una iglesia en México, en un pueblito en Baja, que se llama Vicente Guerrero. Y nos íbamos con este pequeño grupo a México a ayudarle a una iglesia allí. Y una de las cosas bien hermosas que me gustaba ver cuando íbamos allá, hacíamos como alcances para niños y luego damos de comer a la iglesia y diferentes eventos. Pero una de mis cosas favoritas cuando íbamos a Vicente Guerrero era mirar a mi esposa organizar a las mujeres para darles pedicures a las hermanas ahí de ese pueblito de Vicente Guerrero. Y me encantaba mirar eso tanto, donde mirabas en esa comunidad de Vicente Guerrero. Habían muchas gentes en esa iglesia que venían de Oaxaca, porque en Vicente Guerrero habían sembradíos de tomate y diferentes sembraban vegetales. Entonces los hermanos de Oaxaca venían a Vicente Guerrero a trabajar las tierras. Y entonces si conoces digamos la gente ahí de Oaxaca, son chaparritos, son pues oscuros y luego tenías a mi esposa y las otras hermanas con su piel pues blanca, no güeras y lavándole los pies pues a estas hermanas chaparritas y oscuras y me encantaba mirar eso tanto porque me recordaba de esto, donde el Señor dice, si yo les lavé los pies a ustedes, ustedes deberían de lavar los pies a los demás. Ahora, eso no quiere decir literalmente de que nosotros deberíamos lavar los pies a la gente. Hay veces eso es el caso,
Pero más que eso, el simbolismo es de pues echarle la mano a alguien, ¿no? El estar dispuesto, y creo que esto es lo principal, estar dispuesto a tomar la posición más baja o bajo de siervo para ser de bendición a otras personas. Eso es el punto principal aquí. De que nosotros, el Señor dice, si yo, Dios eterno, ¿no? En los cielos, viene a la tierra, toma la posición de un siervo para ser de bendición a aquellos que Él ama, aquellos que tienen pies sucios, que son imperfectos. Entonces el Señor dice, eso es lo que ustedes deberían estar dispuestos de hacer. Porque yo soy su maestro, yo soy su Señor y yo estoy dispuesto a hacer eso. Ustedes deberían estar dispuestos a hacer lo mismo, a tomar la posición más baja para ser de bendición a las personas que necesitan ayuda. Me encanta eso del Señor. Verso 15, miramos el ejemplo para nosotros en su acción, dice el verso 15. Porque ejemplo, y ahí claramente, por eso es que de ahí saco la idea principal, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, verso 15 recalca la idea de que el Señor nos ha dado el ejemplo para seguir. Pero aquí lo que quiero que notes es donde dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, nuestro ejemplo en vida, considera esto. Primera de Juan 2:6, el ejemplo de nuestro Señor, dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, es decir, caminar. Es decir, vivir una vida diaria. El que dice estar en Jesús, una cosa que lo identifica es si camina, si vive su vida diaria como el Señor la vivió. Esto no quiere decir de que tú vas a ser perfecto, que vas a poder caminar en agua, que nunca te vas a equivocar. Esto no es lo que esto dice. Es una diaria práctica de vivir tu vida lo más cerca a como el Señor la vivió. Eso es el ejemplo que el Señor nos da en su vida, primera de Juan 2:6. En humildad, Filipenses 2:5-6, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios cosa a que aferrarse. Otra vez el Señor dispuesto a dejar la gloria del cielo, venir a la tierra, rebajarse al nivel más bajo para servir a aquellos que Él ama. Ese es nuestro ejemplo. En sufrimiento, primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamado, para que también porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. El sufrir es parte de este caminar. Yo sé de que eso no es popular, yo sé de que eso no nos gusta predicar muchas veces, pero es la verdad. Primera de Pedro claramente dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos nosotros sus pisadas. Es parte de este caminar. Entonces miramos el ejemplo de nuestro Señor. El Señor nos invita a considerar, a meditar lo que Él ha hecho por nosotros. Y después nos dice la magnitud pues, de lo que acaba de suceder. Si yo, Maestro y Señor, he hecho esto por ti, ustedes que me llaman Maestro y Señor, deberían de estar dispuestos a hacer lo que yo he hecho, porque al fin y al cabo me llamas Maestro y me llamas Señor, pues sígueme entonces, ¿no? Ahora, del verso 16 al 20 tenemos la aplicación para nosotros a seguir. La lógica de nuestro servicio, mira lo que dice el verso 16. De cierto os digo,
el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Entonces, simple lógica. El Señor dice, pues el siervo no es mayor que su dueño, y pues eso es cierto. El Señor nos deja ejemplo como nuestro Señor, y si nuestro Señor estuvo dispuesto a lavar pies, pues nosotros también. Si el Señor estuvo dispuesto a ser maltratado, entonces no te sorprenda cuando tú eres maltratado. Si el Señor estuvo dispuesto a ser malentendido, no te sorprenda cuando tú seas malentendido, o alguien te acuse de algo, o alguien te traicione, o nada de todas esas cosas el Señor estuvo dispuesto a hacer. Y entonces el Señor dice, tú no eres mayor que tu Señor. Hace años, algo que el Señor me enseñó de una forma pues muy verdadera, es que nosotros como cristianos hay veces decimos, Señor, lléname con tu espíritu, ¿no? Quiero más de tu espíritu, Señor. Y una vez leyendo un libro, este autor me hablaba de justamente este tema del deseo de ser lleno con el Espíritu. Y este autor decía, ¿estás seguro que quieres ser lleno del Espíritu? ¿Para qué quieres ser lleno del Espíritu? ¿No? Y generalmente, muchas veces las personas dicen, no, pues yo quiero ser lleno del Espíritu para tener poder para vivir, ¿no? Para ser testimonio para el Señor. Pero este autor decía, considera de que la persona más llena, por decirlo así, del Espíritu de Dios fue pues nuestro Señor Jesús. ¿Y qué es lo que este mundo hizo con una persona completamente lleno del Espíritu? ¿Qué hicieron con él? Lo torturaron, lo crucificaron, lo acusaban de cosas que pues no eran ciertas. Entonces este autor decía, ¿estás seguro que quieres ser lleno del Espíritu? Porque si eres lleno del Espíritu, vas a ser tratado como el que verdaderamente estaba rebosando del Espíritu. Pudiéramos ir a través de todos los siervos en la Biblia, ¿no? Pudiéramos ir Isaías, Juan el Bautista lo decapitaron, nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron. Pero Él es nuestro Señor y nosotros no somos mayor que Él. Y no te estoy diciendo que nos van a crucificar ni que nos van a decapitar aquí en este país, por lo menos. Te recuerdo de que hay otros países de que a nuestros hermanos eso es lo que les está sucediendo. Hermanos llenos del Espíritu Santo siendo tratados como su Señor, como nuestro Señor fue tratado. Entonces la lógica de nuestro servicio es, nosotros no somos mayor que nuestro Señor. Y si nuestro Señor estuvo dispuesto a lavar pies, como en el contexto, ser de bendición a otros, tomando un lugar menor, entonces esto debería ser nuestra actitud. Verso 17, el hacer trae consigo bendición. Mira lo que dice el verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Nota que ese verso no dice, si sabes estas cosas, vas a ser bienaventurado. No dice eso. Dice, si sabes estas cosas y las hicieres, entonces vas a ser bienaventurado, bendecido, feliz, por decirlo así. ¿Quieres ser bendecido? Sirve al Señor. Estés dispuesto a poner en acción las cosas que el Señor nos enseña. Un problema grandísimo ahorita en el tiempo que estamos viviendo es que estamos inundados de información. Literalmente en tu mano tú tienes una computadora, ¿no? De que lo que tú quieras saber, tú al instante casi puedes averiguar lo que quieres saber.
Estamos inundados de información. Y esta idea de que porque tenemos mucha información, conocemos, ha infectado aún la iglesia, de que no es lo mismo conocer lo que la Biblia dice, aunque te la sepas de memoria, pero no ponerla en acción. Y el Señor dice, la bendición es poner en acción lo que yo te he enseñado. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bienaventurado? El Señor dice, hazlo. Bienaventurado si lo hicieres, dice aquí el Señor. Verso 18 al 19, el hacer, por eso te digo porque dice bienaventurado si lo hicieres, entonces te digo de que la bendición es en el hacer. El hacer también trae consigo revelación de Dios. Mira lo que dice el verso 18 al 19. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Ahora fíjate en esto. El hacer trae consigo revelación de Dios. El Señor aquí dice, no hablo de todos vosotros. La idea de estar dispuestos a rebajarse al nivel más bajo para ser de bendición a aquellos que el Señor ama. Porque recuerda, el amor siempre actúa. Pero aquí el Señor dice, no hablo de todos ustedes, porque entre ellos ahorita está Judas, el que lo iba a traicionar. Y Judas, esta actitud de estar dispuesto a rebajarte a un nivel más bajo para ser de bendición a aquellos que el Señor ama, esa actitud no estaba en Judas, porque Judas no amaba las cosas que Dios amaba. Judas amaba las cosas de este mundo. Judas amaba a él mismo. Y por lo tanto, Judas imposible. Él no podía, él no iba a tener esa actitud de siervo, porque Judas no amaba lo que Dios ama. Yo te preguntaría a ti y te retaría a ti, ¿amas tú lo que Dios ama? Piensa eso muy bien, porque hay cosas que Dios ama y hay cosas que Dios odia. Y tú necesitas considerar muy bien qué es lo que tu corazón ama, porque a eso que tu corazón ama, a eso vas a actuar. Y el Señor aquí está diciendo, no hablo de todos vosotros, porque el Señor sabía de que estaba entre ellos Judas, el que lo iba a traicionar. Siempre ha habido, siempre habrá aquellos que parecen, pero no son. Y esto, por la mayor parte, son los que causan escándalo en la iglesia y hacen que la iglesia tristemente tome una mala reputación. No te lo leo porque casi se me acaba el tiempo, pero si quieres puedes leer Mateo 13, 25 al 30, donde el Señor habla acerca de que el enemigo viene y empieza a plantar semillas en un terreno, y cuando empieza a brotar el trigo, empieza a brotar también cosas que parecen trigo, pero la verdad no son trigo. Y el Señor en Mateo 13, 37 al 43 le explica a sus discípulos que eso es la iglesia, que en la iglesia hay verdaderos creyentes, pero también el enemigo ha entrado a la iglesia y ha plantado personas en la iglesia que parecen al verdadero cristiano, pero no lo son. Como Judas. Aquí tienes a Judas sentado con los discípulos, un hombre muy confiado entre ellos. Dice, yo sé a quienes he elegido, dice el Señor aquí en este texto. Muchos son los que juegan religión y es un juego muy peligroso que jugar. Cuando tú eres cristiano, tú sabes de que el Señor te ha elegido.
El libro de Romanos nos enseña muy claramente que el Señor nos ha elegido y que estamos seguros en el Señor y que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Pero eso, el verdadero cristiano no lo hace orgulloso, no lo hace descuidado de cómo vive su vida. No, eso al verdadero cristiano lo hace agradecido. Segunda de Timoteo 2:19 dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esta traición de Judas no tomó al Señor por sorpresa. De hecho, por eso es que el Señor dice: más para que la escritura se cumpla, Salmo 41:9, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. David escribe eso porque su siervo, su consejero Ahitofel, lo iba a traicionar a él. La idea de levantar su calcañar habla de hacer a alguien tropezar, pero nunca pierdas la seriedad de la traición de Judas. Imagínate vivir 3 años, casi 4 años con el Señor, comiendo con Él, platicando con Él, riendo con Él, durmiendo bajo las estrellas como dormían ahí con el Señor. O sea, una amistad pero hermosa, ¿no? Escuchando las predicaciones del Señor, observando los milagros del Señor. Y este tipo traiciona al Señor. Pero la Biblia nos decía, la Biblia dijo de que esto iba a suceder. El verso 19 dice: desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Ese yo soy es básicamente el nombre de Dios. Pero el punto aquí que te quiero recalcar antes que termine aquí, es que el Señor dice: les digo que esto va a suceder, o sea, la traición de Judas, para que cuando suceda, ustedes sepan de que yo soy. Para que cuando suceda la traición, ustedes no piensen: híjole, el Señor lo traicionaba, el Señor no miró esto que iba a venir, el Señor sabía que esto iba a suceder. Y esto sería una fuente de paz en la vida, o debiera de ser, una fuente de paz en la vida de los discípulos, al saber de que esto no lo tomó por sorpresa. El Señor está en control. Ahora, para nosotros, hay cosas que la Biblia nos dice que vienen sobre el planeta en que estamos viviendo. Cosas horribles, honestamente. Pero el hecho de que esto suceda en la vida ahorita del mundo que estamos viviendo, es algo que no nos debería de preocupar a nosotros en el sentido de ponernos en un pánico, porque el Señor dijo que estas cosas iban a suceder. El hacer la voluntad de Dios, el servir al Señor, trae consigo bendición y trae consigo revelación. El Señor dice: no se turbe vuestro corazón, porque el Señor dice: estas cosas yo te dije iban a suceder. Yo miro lo que está sucediendo ahorita en este mundo con el virus que estamos viviendo. Hay cositas bien raras que están sucediendo, como por ejemplo ayer, bueno, toda esta semana, a diferentes lugares que voy, ¿no? Dicen: tienes cambio exacto porque se nos está acabando, no tenemos cambio, o sea, no tenemos monedas. Fui a comprar un café un día de estos y el tipo me dice, oh, sabes, no estamos tomando efectivo, nomás estamos tomando pagos con tarjeta. Y yo me fijo en esas cositas y me recuerdo cómo la Biblia me habla acerca de que viene un tiempo donde habrá algo donde nadie podrá comprar ni vender si no tenemos nosotros como una marca. No, ¿qué es eso? Que si es un chip de computadora, no te sabría decir. Pero me fijo de que el mundo se está moviendo hacia una sociedad que la Biblia describió hace muchos años.
No estoy diciendo que este virus es el fin del mundo, de hecho yo creo de que esto va a pasar, pero lo que sí te estoy diciendo es de que el mundo se está preparando para lo que la Biblia pues dijo hace años que iba a suceder. Me preocupa, me aflijo, sí, soy humano, pero cuando vengo a la Biblia me dice, no te preocupes, esto yo te dije que iba a suceder. De último, verso 20, el hacer trae consigo identificación con Jesús. El hacer trae bendición, el hacer trae revelación y el hacer trae identificación con nuestro Señor Jesús. Último verso. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. El Señor nos dice, si tú eres mi siervo, cuando a ti te reciben, me reciben a mí. Ponte a pensar en eso. El privilegio de ser identificado con el Señor Jesucristo. Que cuando las personas te miran a ti y en ti miran al Señor Jesucristo. Eso es admirable, eso es un privilegio, ¿me entiendes? ¿Con quién quieres ser conectado? ¿No? Hay quienes ahorita en este mundo están escogiendo lados. Unos dicen, yo estoy de este lado, yo estoy de aquel lado, ¿no? Pero imagínate el ponerte en tu mente, el poder decir, yo quiero que cuando personas me miren a mí, no me miren a mí, pero miren a nuestro Señor Jesús. Porque nuestro Señor Jesús es el puente de estos dos lados o cualquier lado que tú quieras tomar. Entonces, esto es nuestro ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos el ejemplo. Dices, yo soy maestro, yo soy Señor, sígueme. Padre, te doy gracias por el privilegio de ser tu siervo, Señor. Te suplico, Padre, de que nos ayudes a continuar poniendo nuestra mirada completamente en ti. Ayúdanos a amarte, Señor, con todo lo que tenemos y a seguir el ejemplo que tú nos dejaste, tomar la posición del siervo más bajo para ser de bendición a aquellos que tú amas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.